Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, el día de hoy, en este segundo video, vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca. Y bueno, en el primer video les hablé un poco de la fisiología eh, y la farmacología cardiovascular, los principios, algunas cosas importantes que es importante y relevante saber. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de insuficiencia cardíaca. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Ok, entonces, bueno, vamos a compartir lo que es en este video algunos aspectos importantes de la insuficiencia cardíaca. Y bueno, la insuficiencia cardíaca no es más que, como vemos, es la anormalidad del corazón, pues, cuando es incapaz de bombear suficiente sangre, ¿no? Habíamos hablado que el corazón como bomba tiene dos elementos importantes, que son el gasto cardíaco, que definimos como esa cantidad de sangre en litros por minuto. Y otro parámetro importante también que es la fracción de eyección, que no es más que esa cantidad o ese porcentaje de sangre que es expulsado del corazón en un latido. Entonces vamos a hablar de otro concepto que es la insuficiencia cardíaca congestiva. Y vemos que como hay una disminución del gasto cardíaco y hay una disminución de lo que es la fracción de eyección, esto va a producir algo denominado congestión. ¿Qué es congestión? Bueno, no es más que el aumento del volumen sanguíneo eh, y de líquidos que causa, como dice la palabra, congestión. Esto va a llevar a cabo una serie va a producir una serie de síntomas. Y usualmente, bueno, hay muchas clasificaciones de lo que es la insuficiencia cardíaca desde el punto de vista etiológico, desde el punto de vista del lado del corazón que afecta. Entonces, tradicionalmente existe una clasificación que divide a la insuficiencia cardíaca en el lado derecho, cuando afecta a lo que es el corazón derecho. Es decir, está más que todo ligado a la precarga, que es el volumen de sangre que entra al corazón a través de las venas, especialmente la vena cava. Y bueno, la insuficiencia cardíaca izquierda que afecta pues al corazón izquierdo, que es lo que es la precarga, la poscarga, perdón. Entonces, esa cantidad de sangre que es eyectada del corazón eh, a través del corazón izquierdo, bien sea a través de la aorta, ¿no? Eh, entonces, esto es importante recalcar porque esto nos va a hablar de lo que es la clínica eh, como tal de la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cuál es la clínica de la insuficiencia cardíaca? Bueno, habíamos hablado pues de una clínica que es bien conocida, pues entre otras cosas, esos síntomas de la acumulación del volumen de líquido que va a causar congestión, va a producir disnea, ¿ok? Que es dificultad para respirar, va a producir edema, ¿ok? Hinchazón, pues miembros inferiores, edema pulmonar, edema abdominal, que también es conocido como ascitis. Entre otras cosas puede haber hepatomegalia, ¿ok? Que es aumento del hígado, el tamaño del hígado. Puede haber tos, expectoración, que en un edema de pulmón puede ser de color salmón. Hay una disminución de la saturación de oxígeno, dificultad para la marcha, ¿ok? Con esa disnea hay una dificultad que incluso se mide como la dificultad para caminar, por ejemplo, una cuadra o subir escaleras. Eh, entonces, es una serie de síntomas que lo que hacen es demostrar pues que el corazón y el organismo, el cuerpo está no solamente con una falla de bomba, sino que hay una acumulación de estos líquidos a nivel de lo que es el organismo, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de lo que son las causas de la, la insuficiencia cardíaca. Bueno, obviamente hay múltiples causas, pero bueno, una de las más conocidas es la cardiopatía isquémica, es decir, un infarto al miocardio que afecta ese ventrículo izquierdo que ya habíamos definido, eh, puede causar
un daño a nivel del músculo, del miocito, del miocardio, y a su vez produce entonces una debilidad de la bomba y produce insuficiencia cardíaca. También hay unos tipos de arritmia, algunos procesos que afecten a las válvulas del corazón, ¿ok? Eh, y también patologías a nivel estructural, como tumores, y otras alteraciones de la estructura del corazón que pudieran producir como resultado una insuficiencia cardíaca. Entonces vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca como tal, el ciclo de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, que esto nos ayuda a entender un poco más. En la insuficiencia cardíaca vamos a ver que hay una disminución del gasto cardíaco. Como he dicho, la sangre no se expulsa con la fuerza, la bomba está fallando, no hay la cantidad de sangre eh, expulsada por minuto, ¿ok? Ese chorro de sangre es más bajo, entonces disminuye el gasto cardíaco. Esto a su vez me va a disminuir la presión arterial, ¿ok? Asimismo va a disminuir el flujo sanguíneo renal, es decir, el riñón recibe menos sangre y esto activa el sistema renina-angiotensina aldosterona. Hay un aumento de la renina-angiotensina 2 y de aldosterona que ya vamos a ver en otro video. Pero el sistema renina-angiotensina-aldosterona pudiera estar activado, aumentado, y esto va a aumentar también la retención de agua y sodio. Es decir, la retención de agua y sodio, se acumula el líquido y el sodio, y como resultado, pues vamos a tener el edema que habíamos hablado, que es el resultante de todo este proceso, ¿ok? Este edema, pues no solamente encharca todos los que son los diferentes órganos, como el pulmón, puede también producir ascitis, puede producir edema en los miembros inferiores, eh, y dificulta lo que es el funcionamiento respiratorio de los órganos, ¿ok? Esto a su vez también va a aumentar la filtración de capilares, es decir, o la filtración capilar, es decir, este edema lo que hace es que arrastra pues diferentes líquidos a nivel capilar y proteínas, lo que a su vez empeora también el cuadro, ¿ok? Y además de eso, pues aumenta la presión venosa, que es lo que es la presión de la sangre de retorno, que en teoría está ligada a la precarga, es decir, esa sangre del flujo sanguíneo de retorno que va a través de las venas y llega esto directamente a este, eh, pues afecta también el sistema o empeora el sistema o el cuadro, ¿ok? De insuficiencia cardíaca. Entonces, en líneas generales, pues lo más importante es esta disminución del gasto cardíaco que causa relativamente o severos problemas, ¿no? Ahora, esta es más que todo la fisiopatología de lo que es la insuficiencia cardíaca. Ahora vamos a hablar de cuál es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Entonces, es importante, muchachos, acotar que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca tiene cuatro pilares, ¿ok? Y esto según las nuevas guías del 2026. Nosotros este año existe unas nuevas guías para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Entonces, quiero que recuerden esto, porque esto realmente es lo que está pasando ahora actualmente. Y bueno, esto puede ser una pregunta de examen, simplemente que ustedes me la repitan así, tal cual se la estoy dando, ¿ok? Entonces, ¿cómo tratamos la insuficiencia cardíaca? Bueno, no se preocupen por algunas cosas que no entiendan, luego vamos a ver mucho más en detalle esto, pero bueno, en primer lugar, el tratamiento del primer pilar es una cosa que se llama ARNI, que son inhibidores de la neprilecina, inhibidores de la neprilecina. Y esto combinado con un IECA, que es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, o también puede ser un bloqueador de los receptores de angiotensina 2, ¿ok? También se le conoce como ARA2. Entonces, esta combinación es el primer pilar de tratamiento. Aquí en rojo lo vemos, ¿ok? Entonces, el ejemplo de esto, bueno, el ARNI más conocido o el que se utiliza es el sacubitril, ¿ok? En combinación con valsartán o candesartán, o también otra opción es el nalapril o ramipril, ¿ok? Que es un IECA. Ok, no se preocupen por esto, que esto vamos a verlo en la parte de antihipertensivo.
pero esto es en reglas generales el primer pilar, ¿ok? Sacubitril más valsartán o caldesartán o enalapril, ramipril, ¿ok? Esto sería el primer pilar del tratamiento. Luego tenemos en segundo lugar, que ya ustedes los conocen, ya saben bastante de esto, que se utilizan los beta bloqueantes, ¿ok? Estos beta bloqueantes se van a utilizar más que todo como inotrópicos positivos, que va a aumentar lo que es lo que es la fuerza de contracción. ¿Ok? Los beta bloqueantes habíamos dicho que los beta 2 son los cardioselectivos. Entonces ya ustedes lo conocieron en el módulo pasado, más que todo pues los más cardioselectivos y los más que tienen mayor evidencia son el bisoprolol o el carvedilol o el metoprolol o el nebivolol. ¿Ok? Son beta bloqueantes cardioselectivos. ¿Ok? En tercer lugar del tratamiento, el tercer pilar, perdón, es el uso de antagonistas de los receptores de aldosterona. Antagonistas de receptores de aldosterona, también conocidos como antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, que bueno, la aldosterona es un mineralocorticoide. Entonces, como dijimos que la aldosterona está activada o elevada en lo que es la insuficiencia cardíaca, entonces vamos a antagonizar, a bloquear estos receptores que unen aldosterona. El más famoso, pues, de de los antagonistas es la espironolactona, ¿ok? Que también es un diurético. También se utiliza otra opción, es la eplerenona. Eplerenona con R, eplerenona y dos R's eh, al final, ¿ok? Entonces son eplerenona, ¿ok? La espironolactona y la eplerenona. Y por último, aunque no lo vamos a tocar en este capítulo, pero también es importante que se utilizan pues estos medicamentos que son los ISGL2, GLT2, que son los inhibidores de los receptores de GLT2, ¿ok? Que se utilizan en teoría en la diabetes, ¿ok? Y bueno, ha demostrado que tienen también evidencia. Estos son la dapaglifosina y la empaglifosina. Entonces, lo más importante, muchachos, es que este tratamiento de cuatro pilares, lo más importante que hay que saber es que se ha demostrado, según las nuevas guías y la evidencia científica, que estos cuatro pilares van a reducir la mortalidad en los pacientes, ¿ok? Y va a aumentar el pronóstico de vida. Por lo menos más de 5 años de vida en un paciente mayor de 70 años con insuficiencia cardíaca. Es decir, los estudios han demostrado que existe de verdad un beneficio a en los últimos, bueno, en los últimos años se ha demostrado que estos medicamentos, estos cuatro pilares, van a aumentar, disminuir la mortalidad y aumentar el pronóstico. Entonces, en teoría, cuando yo le pregunte, mencione los fármacos que disminuyen la mortalidad y aumentan el pronóstico de vida en la insuficiencia cardíaca, ustedes me tienen que hablar de estos cuatro pilares, ¿ok? Entonces, es importante que ya sepan esto porque es lo más actualizado que hay, ¿ok? Existen muchos tratamientos, pues, que uno conoce en la insuficiencia cardíaca, pero esto es lo más nuevo, ¿ok? Entonces, esto se considera el tratamiento de elección que disminuye la mortalidad y aumenta el pronóstico. Son los cuatro pilares. Pero existen otros tratamientos que, bueno, también se utilizan, que a lo mejor ustedes lo han visto o lo han conocido ya, que también se conoce como los tratamientos sintomáticos de la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cómo son los tratamientos sintomáticos? Bueno, realmente los tratamientos sintomáticos son los que se tratan para o se utilizan para tratar esos síntomas, ¿ok? En primer lugar, los diuréticos de ASA, que el más famoso es la furosemida. Ustedes saben que, bueno, cuando un paciente tiene una insuficiencia cardíaca, se le agrega un diurético de ASA de tipo furosemida para, eh, pues, lo que es disminuir este exceso de volumen o esta congestión, ¿ok? Y especialmente a nivel pulmonar es muy importante, sobre todo el edema de pulmón, la furosemida, así como el edema de miembros inferiores, es excelente tratamiento, ¿ok? Y mejora los síntomas de insuficiencia cardíaca y de congestión. Asimismo, tradicionalmente existe uno que se llama digoxina, que también se le conoce como digitálico. Vamos a hablar un poquito de la digoxina. Entonces, es un tratamiento sintomático en la insuficiencia cardíaca. No es el tratamiento de elección, tampoco disminuye la mortalidad ni aumenta el pronóstico,
pero se utiliza con frecuencia en algunas partes, también por ahí pues lo vemos con frecuencia todavía, a pesar de que no es de elección. Pero ayuda a aumentar también como esa contracción, ese efecto de bomba como inotrópico positivo. Entonces la digoxina es conocida como el digitálico, también se le conoce como digitálico. Y aumenta la contractilidad por un efecto inotrópico positivo, así como disminuye la conducción a nivel del nodo aurículo-ventricular. Y esto me va a favorecer pues la contractilidad y me va a aumentar el efecto de bomba. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona la digoxina? ¿Ok? Es un medicamento que funciona como, bueno, a través de ese mecanismo que yo les comenté en la clase pasada, en el video pasado, que es que bloquea los canales o inhibe la bomba sodio-potasio ATPasa a nivel del transporte, pues, de calcio intracelular. Es decir, recuerda que habíamos hablado de este calcio que está en intracelular. Bueno, ese intercambiador calcio-potasio, perdón, calcio-sodio y la bomba sodio-potasio ATPasa tienen que ver mucho con esto, ¿ok? Entonces, bueno, finalmente vamos a ver, bueno, algo más sobre la digoxina. Es derivado de una planta que se conoce como digital, ¿ok? También se le conoce como digitálico. Eh, la digoxina es tóxica y el rango terapéutico es de 0,5 a 0,9 nanogramos por ml. Importante también saber que la toxicidad puede ser letal, un paciente puede fallecer incluso si pasa por encima del rango terapéutico. La toxicidad puede producir arritmias, puede producir bloqueos, puede producir náuseas, vómitos, así como visión amarilla. Los pacientes también se quejan de visión amarilla. ¿Ok? Y bueno, finalmente también quería hablar un poco de lo que es el uso de los antihipertensivos de tipo IECA, ¿ok? Que también son conocidos como los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina 2, que bueno, realmente son unos antihipertensivos que vamos a ver pronto en otra clase, pero los IECA actúan a nivel de la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo actúan ellos? Bueno, primero disminuyen la actividad simpática, ¿ok? Aumentan la vasodilatación de los vasos sanguíneos, aumentan las bradicininas, ¿ok? Y también disminuye la retención de sodio y agua. ¿Ok? Entonces, esto es cómo actúan los IECA a nivel de la insuficiencia cardíaca. Y esto, como resultado, va a disminuir lo que es la precarga y aumenta el gasto cardíaco. ¿Ok? Entonces, esos son los efectos beneficiosos de los IECA y los IECA están demostrados, como dijimos, en uno de los cuatro pilares, aumenta el pronóstico y disminuye la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Ok, entonces, bueno, con este video pues me despido. Espero que hayan seguido más o menos el transcurso de la clase. Traté de hacerlo un poco más resumido para no perder tanto tiempo escribiendo, sino ya este, más que todo compartiendo mis notas. ¿Ok? Entonces, les envío un fuerte abrazo y espero que estén bien. Hasta pronto.